Bueno, ¿qué onda, gente? ¿Todo bien? Acá estamos de nuevo en una nueva edición de, Ujú. de Mi Amigo el Migrante. Estoy de nuevo con Santi. Muchas gracias por, Gracias, por estar Luisito, por acá. invitarme. No sé, Decilo con quizás, confianza. quizás Va a ser no podamos complicado. salir nunca más después de esto. Va a ser complicado. Quizás la temática más cancelable en la cual nos vamos a meter. Puede ser, puede ser. Siempre tratamos de tener temas, ¿no? Vinculados a Sí, generar polémica, porque de eso se trata, exacto, ¿no? sí, sí. Pero bueno, hoy traigo un tema que me pareció relevante, que está tipo dando vueltas en la sociedad y que me parece muy importante tratar, que es el tema de los diputados de La Ujú. Libertad Avanza que fueron a visitar a Ezeiza a represores. Sí, Bueno, hoy está todo el mundo hablando de esto, ¿no? Mucha gente diciendo, bueno, hay que cancelar este tipo de discursos. Inclusive ayer, eso también te quería mencionar, se hizo una audiencia pública en el Congreso, ¿sí? Propuesta por Hugo Yasky, diputado por el Frente de Todos, o bueno, Unión por la Patria hoy, ¿no? sí. Donde se quería discutir esta situación e inclusive hubo muchas intervenciones, ¿no? De organismos de derechos humanos. Te voy a leer una de ellas, Dale. que es de Tati Almeida, por Ok. supuesto, una gran referente de madres, que decía, no podemos permitir que quede como que no sabían con quién iban a hablar. Como esto es un delito político, políticamente hay que resolverlo. ¿De qué manera? Está en manos de ustedes, diputados y diputadas, decidir que estos diputados no puedan seguir representando al pueblo. Bueno, a mí esto ya me parece un montón, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque son diputados que fueron electos bajo un sello político que no solamente hablaba de bajar la inflación. Sí. Estos diputados fueron electos también por la representación que genera Victoria Villarroel, que es una persona que no precisamente hablaba de economía, ni tampoco hablaba de bajar la inflación, sino que tenía un discurso más marcado en repensar o revisar el pasado sobre ciertas temáticas que parecían cerradas en un momento histórico que fue el progresismo durante 12 años de kirchnerismo, donde se dieron verdades absolutas y donde la gente se negó a seguir hablando del tema por el miedo a la cancelación, ¿no? Entonces por eso empezamos hablando de que esta edición del programa de hoy va a ser un poco complicada porque nos vamos a meter con un tema un poco punzante. Sí, me parece interesante revisar algunas cosas. En Alemania, luego de lo que fue el Tercer Reich, como Sí. llaman ellos, ¿no? Luego del Holocausto, en Alemania el negacionismo de la época nazi está penado por ley. Vos podés ir preso por eso. Nosotros, como sociedad, en estos 40 años que llevamos de democracia y de haber salido de un proceso, en ningún momento penamos por ley a aquellas personas que hablan o presentan otra narrativa con respecto a lo sucedido en la última dictadura militar, ¿sí? Entonces, primero y principal, me parece interesante esto de Tati Almeida. Entiendo por qué ella pide esto. Lo que es interesante es que, bueno, la realidad es que más allá del juicio moral que podamos hacer sobre esos Acontecimientos, diputados sí. y diputadas, no están infringiendo ninguna ley. Tal Como cual. para decir, bueno, afuera de tu banca como diputado o diputado. Porque además está representando la pluralidad del pueblo. Sí, Y el pueblo está representado en esa asamblea, ¿no? En ese congreso y por sobre todo en la Cámara de Diputados, con lo cual esa gente tiene la legitimidad de estar ahí. Yo para empezar, sí, me gustaría hacer una distinción, ¿no? Entre dos cosas que para mí son fundamentales de distinguir, que son una la historia y otra es la memoria, ok, ¿sí? Yo voy a leer una cita de un autor que es Enzo Traverso, un historiador italiano que trata sobre estos temas de historia y memoria y también estudió el fascismo porque también claro, sepamos en que Italia pasó algo en así. Italia pasó algo muy parecido como lo que pasó en Alemania, donde también hubo políticas de memoria y de reconciliación social para que esto siguiera, tipo, la sociedad pudiera seguir adelante más allá de ese pasado terrible que vivió, ¿no? Entonces, Enzo Traverso tiene en un libro que se llama La historia como campo de batalla un fragmentito
para definir estos dos conceptos. Ok. Y él dice, la memoria es un conjunto de recuerdos individuales y de representaciones colectivas del pasado. La historia, por su parte, es un discurso crítico sobre ese pasado, una reconstrucción de los hechos, los acontecimientos pasados tendientes a examen contextual y a su interpretación. A mí me parece interesante traer esto. ¿Por qué? Porque la política ha hecho durante que terminó el proceso de la dictadura militar, cívico-militar en la Argentina, ha hecho un uso político del pasado. Creo que la única persona que realmente pensó en no claudicar moralmente, como lo decía él en sus discursos, fue Ricardo Alfonsín. Mm. Después, de ahí en adelante, fue mucho más difícil construir una memoria colectiva Perdón, superadora. Raúl. Perdón. Ricardo, Ricardo es después, su bueno, hijo. fue... Bueno. Está Lo bien, siento, un igual puede ser. fallido, ¿no? Sí, No sé por y qué. podía ser. Pero bueno, Raúl Alfonsín, esta figura ejemplar para la democracia, Ujú. ¿no? Y tan defenestrada por Javier Milei, que recuperó a la sociedad de seguir cayendo en esta sucesión de golpes militares, bueno, tuvo una política de Estado que fue esta, tipo, no claudicar moralmente ante las atrocidades que había cometido el Estado. Bueno, a partir de esos momentos, lo que nunca más se cerró fue esas lecturas, pero ya no desde la historia, ¿no? En términos académicos, como lo puedo estar hablando yo en este momento, obviamente soy una persona que estudió el tema, no soy argentino, pero creo que tengo la legitimidad para hacerlo porque también he pasado por un proceso parecido en Colombia, no en dictadura, pero sí durante muchos años de democracia. Colombia hoy tiene más de 120.000 desaparecidos. Ujú. Y hoy se están haciendo juicios a esos militares que están vinculados a esas desapariciones. Y el modelo que tomó Colombia para hacer eso es el modelo de Alfonsín. ¿Sí? Entender que no es que hay dos demonios, porque claramente el Estado y su aparato represivo en aquella época materialmente no se puede comparar con las organizaciones armadas, eso es un delirio, ¿sí? Sí. Y tampoco se puede comparar el proceso de radicalización de las Fuerzas Armadas. Eso no pasó, por ejemplo, en Colombia, pero sí es un proceso histórico que se está vinculando a esos juicios tan históricos que creó Alfonsín y que en muchos países también se pudieron llegar a hacer. Bueno, a mí eso me parecía importante. Y después vincular lo que es la política de Javier Milei hoy, muy similar a lo que hacía el gobierno, sobre todo donde se comenzó a radicalizar mucho más este relato de crear la noción de víctimas, ¿no? A agrupaciones armadas que tenían un rol político. A mí me parece una injusticia, yo creo que inclusive para las mismas personas que tenían un proyecto político idealista en aquellos años, reconocerlos simplemente como víctimas. E inclusive esto generó una tensión en el 2004 cuando se inauguró el espacio de memoria de la ESMA, Ujú. donde madres y abuelas se separan por esta situación, donde Néstor Kirchner inaugura el espacio de memoria de la ex ESMA como un lugar de reconocimiento de las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, ¿qué hace Eve de Bonafini? Dice, a mí no me parece que mi hijo sea reconocido como una víctima y aquí no debería estar solamente su foto, debería estar su fusil, porque mi hijo tenía un proyecto político. Mi hijo más que una víctima era un combatiente y se retira. Ok. Y queda solamente Madres, bueno, vinculada mucho más y más radicalizada a Eve, que tampoco me parece que tengamos que reivindicar la violencia No, armada, ¿no? no, bajo ningún punto de vista, que de hecho no es lo que estamos haciendo. Exactamente. Me parece interesante y algo que nos debemos como sociedad, esto lo hablo yo desde el campo que me toca, la creación, a ver, tenemos que comprender cultura social, lo que nosotros somos culturalmente y socialmente, como aquello que como aquello que elegimos relatarnos. Una sociedad culturalmente es a partir de lo que siente y se identifica, ¿está bien? Y este es un rol del Estado también, Sí. porque el Estado, a través de la creación de políticas públicas culturales, genera esta unión, o debería generar esta unión en un relato que nos lleve a crecer como país. Lo que fue sucediendo, y me parece que se está sucediendo todo el tiempo, no es casualidad que Milei hable desde lo que antes era una contracultura y hoy es la cultura hegemónica en el Tal cual. poder. ¿Está bien? No es casualidad que Milei diga tenemos que cambiar culturalmente. ¿Sí? Pero esta cultura que él propone
no es una cultura de aceptación y de integración en la cual se comprenda de forma no parcial esa historia que nos tocó vivir, ¿sí? Tal cual. Es lo que nos debemos como sociedad. Que hoy estos relatos tengamos que volver a discutirlos, no es una casualidad. No son 4 personas que se pusieron de acuerdo y empezaron a llevar a cabo esto. Es el relato de una contracultura que durante 12 años fue invisibilizado. Tal cual. No fue invisibilizado, fue invisibilizado a propósito, no sin querer. Fue una política del Estado a callar aquellas voces que quienes gobernaban en ese momento no creían que deberían ser escuchadas. Y ahí entramos un poco en lo que es la cultura de la cancelación, ¿no? En Alemania está penado por ley hablar sobre el holocausto, ¿no? Reivindicarlo. Está penado por ley. Ahora, mi pregunta es, ¿esa penalidad hace que se integre culturalmente la historia y las personas futuras, las generaciones futuras que no vivieron eso o que no les interesa revisar, comprendan por qué es que nosotros decimos esto no puede volver a pasar? Claro. A mí me parece simplemente que se impuso algo. Se dijo, memoria, verdad y justicia, que está buenísimo. Pero dentro de eso, la memoria, como vos leíste antes, es parcial. Y se invisibiliza y se criminaliza a algunas personas que piensan de forma distinta. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar. Me parece que es importantísimo educar, centrar en un relato en el cual nosotros, como sociedad, nos podamos contar y que permita la reflexión de aquellas generaciones futuras, porque lo único que terminamos generando es un desbalanceo entre las distintas, entre los distintos relatos, narrativas que hay. Tal cual. Para mí es importante eso que decís porque no hay una versión superadora de esto. Lo único que hay, yo lo dividí en 3 momentos, pero hoy podemos hablar de 4, ¿no? Ujú. Yo lo dividí en Alfonsín, ¿no? Sus políticas de la reivindicación de la justicia social, en ese término de, bueno, hay que judicializar a los militares y a los responsables de esto que sucedió. Después la época menemista, donde se trató de olvidar todo, ¿no? Para pacificar en términos sociales y comenzar a generar amnistías e indultos. Y después el momento más radicalizado donde inclusive decretan inconstitucionales las políticas de punto final, las leyes de punto final y de audiencia de vida, e inclusive los indultos de Menem, y comienza de nuevo esta reversión de la historia. Ujú. Bueno, por ejemplo, en la época de Macri, Macri, bajo un decreto, que era el decreto 829, decidió subsidiar a las familias que el 5 de octubre de 1975, sus familiares en ese momento, que eran militares, recibieron un ataque por parte del ERP y donde fallecieron una decena de militares. Esto bajo un gobierno democrático, ¿no? Porque estamos hablando del 75. Claro. Con lo cual, Macri lo que hizo bajo ese decreto fue subsidiar. Bueno, cuando llega la época de Alberto, bajo el ministerio de Rossi, de Agustín Rossi, Sí. que fue Ministerio de Defensa, que fue ministro de Defensa, el tipo decide dar de baja esos subsidios y esas pensiones a esos familiares. Bueno, ahí aparece una agrupación que no muchos conocemos, pero que llevaba hace 20 años por lo menos reivindicando ese derecho de reconocer otras víctimas, que es FAMUS. Todo el mundo conoce Ok. a madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero muy pocos conocen a FAMUS. FAMUS es familiares y amigos de muertos por la subversión. ¿Y quién encabezaba esas demandas de justicia y de reconocimiento por esas víctimas? Nada más y nada menos que la vicepresidenta hoy en día en ejercicio, que es Victoria Villarruel, ¿no? En ese momento era la presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Bueno, es una persona que vino de menos a más. ¿Por qué? Porque hoy es vicepresidenta y no es casual que una negacionista, como la califica la sociedad, hoy tenga la legitimidad que tiene porque llegó al gobierno votada democráticamente. Con lo cual a mí me parece, y me parecía muy importante traerlo, este tema, en que no tenemos que pensar a la historia
y al pasado de manera maniqueo, entre buenos y malos, sino que tenemos que reinterpretar e interpretar el pasado para construir algo y una memoria colectiva mucho más superadora, porque si no vamos a entrar en estas dinámicas, que es la que venimos teniendo, de olas y contra olas, donde, bueno, está el momento Alfonsín, está el momento Menem, está el momento Néstor y Cristina y está el momento Milei. ¿En qué momento vamos a poder dejar de discutir, bueno, los buenos fueron estos y los malos fueron aquellos? No, ahora los buenos van a ser estos y los malos son ellos. Claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Es un poco infantil esa definición, ¿no? Me parece, a ver, nosotros no estamos poniendo en tela de juicio, y aclaro para que quede nomás, pero no estamos poniendo en tela de juicio los crímenes de lesa humanidad y las atrocidades que se cometieron desde el Estado por las responsabilidades que se tenía por el ejercicio de poder del Estado y la maquinaria estatal. ¿Está bien? Pero sí es verdad que a 40 años de haber recuperado la democracia, deberíamos como sociedad poder tener una postura más madura e integradora del total de la sociedad, que no sea buenos y malos. Tal cual. Porque siempre para alguno de los dos lados vas a ser bueno y para el del frente vas a ser malo. Y en todo eso tenemos a un familiar, a la persona que nos atiende en el supermercado, a un taxista, a nuestro jefe, a nuestros empleados, que están en esas distintas posturas. Y que más allá de que a nosotros nos pese por la forma de ver la sociedad y la vida, son válidas. Tal cual. Hoy, por ejemplo, si hubiéramos escuchado quizás la demanda de esas agrupaciones que reivindicaban otra reivindicación de la memoria, ¿sí? No es que neguemos lo que sucedió y reinterpretemos el pasado hacia nuestro favor. Es pensar en una memoria plural. Eso es lo que yo quería traer bajo esta óptica, ¿no? Tipo, un modelo superador donde podamos, en términos sociales, decir, no volvamos a lo que sucedió, porque de nuevo, esto no empezó en el 76, No. porque hay una memoria colectiva también en ese sentido de que esto empieza en 1900, esto empieza en periodos democráticos, bajo el peronismo. Italo Luder iba a ser una persona bajo el ala peronista que iba a reconocer que hubo fuerza desmedida, ¿no? De las Fuerzas Claro, sí. Armadas, con lo cual el peronismo no es que pierde las elecciones del 83 con Alfonsín por el simple hecho de haber quemado el cajón, ¿no? Herminio Iglesias prendiendo en fuego un cajón en Avellaneda. Esto pasó porque claramente Alfonsín dice no vamos a claudicar moralmente y dice hay que judicializar a los responsables. Ahora, después, seguir intensificando la radicalización, seguir intensificando la búsqueda de más culpables es no tener paz social, no tener ni siquiera un avance hacia algo más superador que es, bueno, chicos, interpretemos el pasado, entendamos qué fue lo que sucedió para llegar a ese momento y tratemos de que no pase nunca más. Así que bueno, Santi, me parecía interesante traer esto. Espero que esto no genere un problema, porque de nuevo, nosotros no Que somos no nos saquen del negacionistas. aire. Nadie está diciendo que no fueron 30.000. No. Esto es nefasto. No vamos a Y, ese extremo del otro relato, y ¿no? condenamos cada vez que sale, porque son funcionarios del gobierno que salen a decir estas consignas no fueron 30.000, o asesores, o como Marra, legislador, que siempre vive cuestionando el número. Bueno, a eso llegamos, cuando no podemos generar una apertura de las opiniones y de las interpretaciones del pasado a que otras personas entren en esa espiral del silencio, se queden callados y después se animen a decir ciertas cosas desde un lugar de poder. Ahí es donde yo quería llegar y bueno, nada, me parecía interesante poderlo traer. Esperemos que esto llegue a buen término, Sí. que estos diputados realmente tengan un escrache social, porque es algo que no se debería hacer, que... No, y menos decir no sabía quién era, ¿no? Bueno, Por supuesto. O sea, ahí estamos hablando no solo de un desconocimiento de la historia, sino también de una no preparación de parte de una persona a la que eligieron poner en ese lugar, ¿no? Exactamente. Esto es injustificable que se haga esto, y también es injustificable en algún punto este tipo de acciones que me parece que son simplemente provocadoras. Algo que quería decir rápido es, comprendamos la historia en su contexto. Alfonsín en ese momento tenía que ir
duro en contra y no claudicar moralmente porque era lo que había que hacer en ese momento. Y después Hoy entendió el podemos verlo de momento. otra Y forma. después entendió el momento en que también había que poner punto final y evidencia veída, porque había Sí. gente que estaba obligada a hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, entendamos que la sociedad hoy tiene que buscar una interpretación del pasado mucho más democrática y no simplemente cuando el poder de turno te diga a través de la escuela, de documentales, de la cultura, Ujú. quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos. Acá no hubo buenos ni malos. Claramente hubo terrorismo de Estado, ¿sí? Y agrupaciones al margen de la ley que también tenían un proyecto político, tanto como los militares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, acá lo que hay que entender es el pasado y hacer que esto nunca más suceda. Pero esperemos que termine esto en buen término. Sí. Santi, te agradezco. Se puede agregar un montón de cosas. puede agregar un montón. Agrupaciones armadas que en un contexto de América Latina están sucediendo en absolutamente todos los países, ¿no? Eso Exactamente. también lo tenemos Tipo, que los entender. tupamaros, Sí. estaba también los sandinistas, estaba también el modelo en Brasil, también de, bueno, Cuba, ¿no? El modelo... Sí. Bueno, es radicalización de la política, los años 60, 70 y 80. Fue un modelo de radicalización de la política, tanto de los estados, porque también por eso no fue la única dictadura militar en la Argentina, fue en todos, violaciones de derechos humanos, como también la radicalización por parte de la sociedad, ¿sí? Hoy hemos crecido socialmente, ya no tomamos las armas, inclusive Venezuela es un ejemplo. Venezuela sigue llamando a elecciones, sigue respetando, más allá de estos nefastos resultados que estamos viendo con Maduro, la gente no está saliendo a tomar las armas ni nada, son pacíficos en ese sentido. Entonces, nada, Santi, te quería agradecer y llamo a eso, a la reflexión y a tener un compromiso de escuchar al otro, de reivindicar lo que uno tenga ganas de reivindicar, siempre desde el respeto y desde la información, desde los datos, y que podamos llegar a construir una memoria colectiva que nos permita avanzar sobre estos temas, porque después va a llegar de nuevo el progresismo a callar todo. Sí, Y es una bueno, fiaca estar todo el tiempo veremos discutiendo qué lo pasa. mismo. Yo no sé, me despido por hoy, no sé si para no. siempre. Y pero- bueno, ya verán si dentro de 15 días volvemos. Quiere decir que nos fue bien. Bueno. O por lo menos no mal. Así que Veremos qué un pasa. placer, un placer. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Chau, Chao, chau. gente.